Sistema inmune, ya, el sistema inmune nosotros lo vamos a dividir en, a ver si se puede agrandar, no se puede agrandar. Ya, el sistema inmune lo vamos a dividir en primer lugar en una respuesta inmune, un mecanismo inmune innato, ¿ok? Es un mecanismo con el cual nosotros nacemos, también se le llama mecanismo de inmunidad de especie, porque nosotros lo tenemos de herencia, ¿no? También es inmunidad de raza o inmunidad etaria y sexual, ¿ya? Entonces, las características es que esta inmunidad es de tipo inespecífica. ¿Qué quiere decir que es inespecífica? Que va a atacar a todo tipo de organismo que encuentre. No va a discriminar a una bacteria, no va a discriminar a un virus, no va a discriminar a un honguito que ahí puede entrar. Entonces, ¿qué otra cosa tiene esa inmunidad innata? Es que no tiene memoria inmunológica. O sea, no va a recordar cuando mató a la bacteria, no va a recordar cuando mató al virus, no va a recordar cuando mató al hongo. Lo que sí va a recordar, o quien sí va a recordar, va a ser la inmunidad adquirida. Entonces, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida van de la mano, o sea, van en conjunto, ¿ok? Inmunidad adquirida. ¿Por qué? La inmunidad innata va a tener una única finalidad, sobre todo la inmunidad que está mediada por las células, que es la 1.b, que vamos a ver porque la 1.1 son barreras físicas y químicas de defensa. La inmunidad innata que está mediada por las células, que van a ser los macrófagos, linfocitos, neutrófilos, incluso monocitos en sangre, van a tener la única finalidad de morir. ¿Qué? Sí, la única finalidad de morir. ¿Por qué? Porque van a ganar tiempo para que la inmunidad adquirida desarrolle anticuerpos y esos anticuerpos ya son específicos y van a matar con mayor eficacia a los agentes que han entrado. ¿Ya? Entonces, la inmunidad innata de defensa está mediada por barreras físicas y químicas de defensa. Y estas barreras físicas están conformadas por la piel y mucosa, ¿no? O sea, aquí tenemos un epitelio poliestratificado, cerota, ¿no? Tenemos la capa córnea, eso parece que esta es piel, ¿no? La capa córnea, que está compuesta por queratina, ¿no? Luego tenemos células del epitelio fuertemente unidas, o sea, toda una capa que evita que un organismo que quiera entrar traspase, penetre, ¿no? Y tenemos también las mucosas, ¿no? Por ejemplo, mucosas, ¿qué parte nosotros tenemos mucosas? En el paladar, toda esa zona, ¿no? Ya, pues son barreras. Ahora, nosotros en las narices tenemos vibricias, que son los pelitos de la nariz, que evitan que pase, ¿no? Que pase cualquier organismo que pueda entrar por quiera entrar por la nariz, ¿no? Se quedan en los pelitos y ahí nomás quedan, ¿no? Entonces nosotros en los ojos tenemos el mecanismo de parpadeos y de lágrimas. Las lágrimas poseen lisosima. O sea, la lisosima viene a ser un componente químico, ¿no? Entonces eso viene a ser una barrera química de defensa. Las lágrimas, sobre todo porque son secreciones que tengan pues lisosima, yo los consideraría como si fueran mecanismos de defensa químico, ¿ya? Entonces acá tenemos saliva, la saliva también tiene lisosima, también evita el paso de las bacterias a los organismos extraños a a nuestro cuerpo. A ver, tenemos moco o mucosa, ¿ya? Mucina, perdón, mucina. Y esto va a ser en el camino del trayecto hacia los pulmones, hacia la tráquea. Ahora, en el intestino nosotros tenemos un mecanismo que va a ser los movimientos peristálticos de la microbiota. ¿Ya? Esos movimientos peristálticos van a tener la finalidad de expulsar a los organismos que se encuentren. Recordemos en amebiasis intestinal incrementaba, que incrementaban los movimientos peristálticos. ¿Con la finalidad de qué? De expulsar a la ameba del intestino. ¿Ya? Y esos movimientos peristálticos desembocaban en una sintomatología que era el dolor abdominal, porque se utilizaban pues músculos de la pared abdominal para poder incluso apoyar a los movimientos peristálticos. Entonces, en la vagina, ¿qué pasa? Hay un pH ácido. ¿Y quién favorece el pH ácido en la vagina? Los bacilos de Doederlein. Estos bacilos de Doederlein pertenecen a la microbiota natural. Son anaeróbicos, lo que significa que respiran por fermentación láctica. Entonces, por fermentación láctica, ¿qué van a liberar? Van a liberar lactato, o sea, ácido láctico. ¿Y ácido láctico, pues es alcalino o es ácido? Su nombre dice es ácido, ¿no? Ácido. Entonces, eso mantiene la acidez en la vagina. Y el pH ácido de la vagina comprende un rango entre 4.5 a 5, es lo normal. Si hay alteración de ese rango de pH, o sea, si se vuelve más alcalino, eso puede ocurrir en fases postmenstruales o alteraciones de los bacilos de Doederlein, ¿no? ¿Qué va a pasar? Proliferan pues tricomonas vaginalis. Pero si se tiene a ser más ácido, proliferan las levaduras que son los cándidas albícanas, ¿no? Por eso se mantiene en este nivel el pH.
Gracias a quién, a los bacilos de Dodernay. Y así y evitan que esos parásitos o que esos agentes extraños nos infecten. Y eso es parte de nuestra barrera física y química de defensa. Ahora, el semen tiene seminoplasmina más zinc. ¿Ok? Ahora, el estómago, ¿qué es lo que tiene? Tiene pH ácido de 1.2 a 2. ¿Ya? Eso es también, o sea, llegan incluso virus a nuestro estómago y en el estómago se mueren. Ejemplo de virus, rinovirus. El rinovirus solamente aguanta 35 grados centígrados. Es el virus de la gripe común. O sea, ¿qué pasa? Llega al intestino delgado, o mejor dicho, llega al estómago. En el estómago aumenta la temperatura a 37. Ahora súmale un pH ácido, porque este rinovirus también es súper sensible a los pHs. Cosa que no pasa con la polio, a pesar de que tanto la polio y el rinovirus pertenecen a los picornavirus, si no me equivoco. ¿Ya? En cambio, la polio sí soporta pues, un pH ácido, ¿no? Por eso van a haber algunos que sí van digamos, en algún paso dentro del organismo del humano, van a quedarse. Otros van a aguantar, van a seguir, y en algún punto van a morir. Pero ¿qué pasa si continúan esos organismos y llegan más adentro? Nosotros tenemos una respuesta celular, una respuesta mediada por células. Entonces, ¿qué pasa aquí? La respuesta celular está mediada por lo siguiente. Nosotros estamos acá dentro de un vaso sanguíneo, ¿ok? Esto es un vaso sanguíneo. ¿Ya? Nosotros tenemos monocitos sanguíneos que van a ser los macrófagos en sangre. Esos monocitos sanguíneos van a tener un antígeno que va a ser como su carta de presentación, la cual le va a permitir hacer un paso por el endotelio vascular. Porque el endotelio va a tener pues, su receptor que va a detectar el monocito y le va a permitir, ¿qué cosa? Hacer diapedesis. Va a ser una única manera mediante la cual puede haber una extravasación o paso de estas estructuras sanguíneas pertenecientes al plasma sanguíneo hacia el interior de los órganos. Y eso se va a llamar diapedesis, gracias a la detección de los antígenos que tienen pues, estos macrófagos, ¿no? ¿Cómo se llama este paso de un monocito hacia un tejido? O el paso de un monocito a través del endotelio vascular, diapedesis. Entonces, ¿qué más tenemos nosotros como células de defensa? Los polimorfos nucleares, que son los neutrófilos, que tienen tres núcleos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Linfocitos NK, natural killers, ¿no? Y acá son los receptores de membrana que detectan pues, la presencia de los antígenos de estos, los detectan como amigos, digamos, y permiten la diapedesis. Entonces, ¿qué hacen los macrófagos? Los monocitos que están en sangre pasan a macrófagos cuando están en tejidos. Atacan a bacterias, protozoarios, virus e incluso se atreven a atacar a hongos. Pero los hongos no les pueden hacer nada. ¿Ya? Entonces, cuando se comen un honguito, el honguito pobrecito, no, ¿cómo que pobrecito? Pobre la bacteria, el hongo empieza a proliferar dentro del macrófago. El macrófago no sabía que no podía digerirlo. Pues. Entonces, el macrófago es muy general, digamos, ¿no? Ataca bacterias, protozoarios, virus, hasta honguitos. Ahora, ¿cómo se llaman los macrófagos en el hígado? Células de Kupffer. En el pulmón, macrófagos celulares. En el vaso, células esplénicas. En el dermis, histocitos. En el hueso, osteoclastos. Los osteoclastos permitían la remodelación ósea, ¿no? En el sistema nervioso central, las células de la microglía. En el riñón, las células mesangiales. En órganos linfáticos, y macrófagos. Así de simple. Ahora, entonces, los neutrófilos, cuando hacen diapedesis, llegan hacia el sitio de infección. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a actuar? Van a actuar contra únicamente las bacterias. Los neutrófilos están contra infecciones bacterianas. Entonces hacemos incluso un examen serológico y encontramos presencia de neutrófilos, podemos sospechar una infección bacteriana. ¿No? ¿Qué pasa? Si encontramos eosinófilos, sospechamos parasitaria. Relaciones, ¿no? Estamos haciendo relaciones ahorita. Relacionando. Ahora, los natural killer no fagocitan, ¿ah? Tengan en cuenta eso. Los natural killer pasan, pero lo que van a hacer es provocar lisis celular. O sea, la membrana celular, digamos, le rompe. Y de esa manera hace que la célula se muera. ¿Ya? Entonces, de esa manera van a matar, sobre todo a células que han sido infectadas por virus. ¿Ya? Vamos a ver pues, células infectadas por virus. Entonces, pasamos aquí. Vamos a explicar al tercer mecanismo de la inmunidad innata. Hasta hemos visto barreras físicas y químicas de defensa, barreras celulares de defensa, mediados por los macrófagos, neutrófilos, linfocitos, que pasan por diapedesis, van a lugares de infección. Hemos visto los macrófagos, cuando están en sangre, ¿no? En monocitos, perdón, en tejidos se llaman macrófagos. Atacan bacterias, protozoarios, virus. Los neutrófilos, únicamente bacterias. Los linfocitos provocan lisis de células infectadas con virus. Entonces, la tercera clasificación se da mediante ya respuestas fisiológicas de nuestro organismo. Y esas respuestas van a ser la fiebre, escalofríos, rubor y edema. Y vamos a explicar esto con la siguiente imagen. Entonces, entra una bacteria, este es un macrófago,
la bacteria es fagocitada. Cuando es fagocitada la bacteria, ¿qué pasa? Dentro del macrófago se une a esta organela que es la lisosima. El lisosoma, perdón, el lisosoma. El lisosoma contiene, ¿qué cosa? Lisosima, la cual le permite la digestión de la pared celular. Tiene proteínas catiónicas que desorganizan la membrana celular de la bacteria. Tiene proteasas que descomponen las proteínas bacterianas. Y lactoferrina que la depriva de hierro. Entonces, entra la bacteria, se forma un fagosoma. Se une el lisosima y se forma un complejo llamado fagosoma o fagolisosoma, mejor dicho, ¿ya? Otro nombre es lisosoma secundario o vacuola digestiva. Entonces se une la lisosoma a la fiesta, ¿no? Con la bacteria, se forma la fagolisosoma, perdón, fagolisosoma, y comienza a digerir la bacteria. Y posteriormente la digirió, la tiene en restos y hace un efecto de exocitosis, o sea, como hizo endocitosis, ahora lo hace le hace una exocitosis y bota los contenidos de la bacteria. ¿Ya? Entonces, ahora sumémosle esto, ¿ya? ¿Qué pasa? El macrófago requiere de glucosa para su respiración, sí. Entonces, parte de la glucosa que ingresa se convierte en glucosa 6-fosfato, glucosa fosfato. Esa glucosa puede pasar al ciclo de Krebs para producción de ATP. Pero ¿qué pasa? Hay cierta glucosa que se va a la vía pentosa fosfato, lo que se vio en bioquímica, ¿no? ¿Para qué nos sirvió la vía pentosa fosfato? Si te olvidaste, nos sirve para esto, que presta atención acá. La glucosa fosfato va a la vía pentosa fosfato para la producción de NADPH. ¿Y qué? ¿Para qué sirve el NADPH? ¿Para qué nos sirve el NADPH? Un macrófago adquiere o ingiere oxígeno. Claro, es aeróbico, ¿no? Entonces el NADPH más oxígeno forma peróxido de hidrógeno. Aquí está. Esto es lo que queremos, es lo que necesitamos. El peróxido de hidrógeno va a matar a las bacterias que sean ¿qué? Que sean pues Ay, no sé si cito cromo. A ver, un segundo ya. Ya. El peróxido de hidrógeno, ¿qué es lo que hace? Destruye a las células que no tengan la enzima catalasa. ¿Ya? ¿A qué bacterias? Las que son catalasa negativas. Sobre todo acá tenemos a la familia de los estreptococos. Entonces a un estreptococo le metes peróxido de hidrógeno, que en otras palabras significa agua oxigenada, y se muere. ¿Por qué? Es catalasa negativa, no tiene catalasa. ¿Qué es la catalasa? Es una enzima que permite la metabolización del peróxido de hidrógeno. Al peróxido de hidrógeno lo convierte de H2O2 en agua, dos moléculas de agua, perdón, y oxígeno. O sea, lo metaboliza, soporta el peróxido de hidrógeno. Entonces, la vía pentosa fosfato permite la formación de NADPH, se le suma oxígeno y ya tenemos la formación, o ya tenemos formado peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno llega al sistema fagosoma, llega al fagosoma y mata a la bacteria. Si es un estreptococo, pobrecito, murió, porque es un catalasa negativo, no tiene la enzima que le permite metabolizar el peróxido de hidrógeno, entonces se muere. Entonces, por eso también utilizamos el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, como desinfectante para bacterias, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto también es peligroso para la célula. Entonces, nosotros en el macrófago tenemos un antídoto para esto que hemos formado. Se llama el anión superóxido dismutasa. Nos permite sobrevivir a esto. Y entonces, ¿para qué servía la vía pentosa fosfato? Para la formación de peróxido de hidrógeno. ¿Para qué? Para poder defendernos de las bacterias. Entonces, hubo un mecanismo más para poder matar a la bacteria. ¿Qué pasa en la célula, en el núcleo de la célula? O en la zona más nuclear de la célula, del macrófago. Se liberan interleuquinas, factor de necrosis tumoral, lipasas y complejo mayor de histocompatibilidad. Ya quedémonos con esto último. Vamos a explicar una cosa con esto. El complejo mayor de histocompatibilidad puede salir y expresarse en la membrana celular del macrófago, captando porciones de la exocitosis que se hizo de la bacteria, y de esa manera se convierte en una célula presentadora de antígeno. Entonces, digamos, en las estructuras exteriores, agarra una porcioncita de lo que se fagocitó, ¿no? Y de esa manera se lleva pues una porcioncita de lo que mató el macrófago y se va pues a su cuartel general y presenta, ¿sabes qué? Acabo de matar a esto, ¿sabes? Tómalo y desarrollame inmunidad adquirida. Y se desarrollan los anticuerpos. Posteriormente, digamos en 2 semanas, una relación ahí de 2 semanas, ¿no? Porque recordemos que el macrófago pertenece a la inmunidad innata, a la que les mencioné, que tiene la única finalidad de morir para ganar tiempo, ¿ya? En este caso, hay algunas macrófagos que todavía sobreviven, o sea, unas células que todavía sobreviven, y esas van a ser las células presentadoras de antígeno.
O sea, van a llevarse una porcioncita del enemigo que mataron y lo van a llevar y lo van a presentar a la médula ósea. En la médula ósea se van a desarrollar, ¿qué cosa? Los linfocitos B. Los linfocitos B, que significa bone, bone viene de hueso, y hueso tenemos en la médula ósea, van a desarrollar, ¿qué cosa? Anticuerpos. Los anticuerpos van a utilizarse mediante los linfocitos, ¿qué? Linfocitos T, tanto los CD4 y los CD8. Y esos van a mediar nuestra respuesta adquirida y que va a ser altamente específica porque tiene anticuerpos contra el antígeno que se presentó. Entonces la respuesta adquirida es por eso específica, porque se le presentó el antígeno y de esa manera se desarrolló pues una defensa muy especializada para el antígeno que se presentó, ¿no? Entonces así se explica pues el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora pasemos a cómo se produce la fiebre. ¿Qué pasa? Se liberan interleucinas. Esto sí puede ser pregunta, recuérdate lo siguiente, ¿ya? Las interleucinas 1, interleucinas 6, factor de necrosis tumoral, súmale prostaglandinas, es la receta para tener una buena fiebre. Prostaglandinas. ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué has dicho? Sí. Las interleucinas 1, interleucinas 6, factor de necrosis tumoral y prostaglandinas van a ser mensajeros químicos que se van a liberar. Bueno, se codificaron en la célula, se van a liberar al torrente sanguíneo, van a llegar al hipotálamo y van a desencadenar una respuesta generalizada a todo nuestro organismo. Y esto va a ser como un aviso que va a decir, ¿sabes qué? Estamos con infección. Este macrófago me liberó, ¿qué cosa? Interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral y prostaglandinas. Esto me está indicando, ¿qué cosa? Que estamos frente a una infección. Voy a provocar fiebre, dice el hipotálamo. Y así se provoca la fiebre. ¿Cuál es la receta para una buena fiebre? Esto. Interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral y prostaglandinas. Son los mensajeros químicos que llegan al hipotálamo, el centro del control de la temperatura, y sube la temperatura. Respuesta a una infección. Ahora, no funcionó ninguno, no funcionó ni el uno ni el otro, entonces nos vamos a la vía del complemento. Esta vía del complemento está mediado por proteínas sintetizadas en el hígado. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? La vía del sistema del complemento o la vía alternativa va a ser un mecanismo adicional para la respuesta inmunológica, sobre todo para matar a la bacteria o al organismo que ha ingresado, mediante proteínas. Y esas proteínas son sintetizadas en el hígado. Partimos con la proteína C3. Esta, mediante la presencia de agua, se va a diferenciar en dos tipos, la C3A y la C3B. Ahora, de la C3B puede tomar un camino de regresión mediante el factor B en factor D para formar nuevamente C3 que nuevamente continúe el ciclo. Porque de aquí la C3B, mediante el factor H, se va a convertir en la proteína opsonizante. Y esa proteína es la C3B. ¿Ya? Entonces la C3B es la proteína opsonizante. Ahora, ¿qué es la proteína opsonizante? Lo voy a buscar en Google, ¿ya? Para hablarlo con propiedad. No estar hablando con, con jergas. ¿Ya? La proteína opsonizante es una molécula que se une a las partículas o células extrañas. Por en este caso pueden ser, pues se une a una bacteria, esta C3B, se va a unir a una bacteria y la va a hacer más susceptible para una fagocitosis. O sea, en términos vulgares, va a condimentar a la bacteria para que un macrófago se lo coma más rico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la proteína opsonizante? La C3B. ¿Ya? También se relaciona con la inmunoglobulina tipo G. ¿Ya? Esta inmunoglobulina tipo G es un anticuerpo que se desarrolla mediante la inmunidad adquirida. ¿Ok? La inmunidad adquirida es altamente específico y ya esta ya digiere ya, pues, o ataca ya las bacterias de una manera más eficaz. Entonces, ¿qué pasa? La proteína opsonizante, que es la C3B, quizás se pregunte, no recuerda esto, la C3B, pasa con un factor I y se convierte en la IC3B, que mediante proteasas se transforma a ver, en C3D y C3C. Entonces, ahí termina esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos a la C3B, la proteína opsonizante. ¿Qué va a hacer? Esta proteína opsonizante se va a adherir a una bacteria. Esta es una bacteria, es una pared celular de una bacteria. La membrana celular de una bacteria. ¿Qué pasa? Tiene un receptor, la bacteria, ese receptor se llama el receptor C3B-BB. Entonces se une la C3B al receptor de esta bacteria y la va a opsonizar, entonces la va a condimentar. Llega entonces una célula fagocítica, se lo come. Más sencillo. Y entonces hablamos aquí ahora de la C5, esta proteína C5, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar al complejo mayor del ataque. ¿Ok? Esto complementamos con la información que dijo el doctor Kahn en fisiología. Cuando la vía del complemento, que parte desde C1, C4, B2, B3, llega hasta C5, cuando llega a C5,
se activa el complejo mayor de ataque. El complejo mayor de ataque está mediado por proteínas que en secuencia se unen, se adhieren a la pared de la bacteria con la finalidad, o la membrana de la bacteria, con la finalidad de romperla y hacer una lisis celular. Entonces se activa la C5, se activa el complejo mayor de ataque y viene la C6, le mete una puñalada a la bacteria. Luego llega la C7, le mete otra puñalada. La C8, otra puñalada. Y la definitiva, la C9, que se le denomina perforina, le da la puñalada final, con la cual se abre su pared celular, la membrana celular de la bacteria, y el líquido sale. Cuando sale el líquido, ocurre lisis celular, lisis bacteriana. ¿Ya? Y así de simple, pues hablamos de inmunidad innata. Ahora solamente quiero hablar de inmunidad adquirida y voy a utilizar una diapositiva diferente para hablar de esto. Hasta ahora hemos visto inmunidad innata. La inmunidad innata era altamente inespecífica y estaba mediado por tanto barreras físicas y químicas que ya las habíamos visto y por células como eran los monocitos, los macrófagos y las neutrófilos, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas células yo les estaba mencionando así durante todo este repaso que tienen la finalidad de morir. Ahora, le voy a explicar por qué tienen la finalidad de morir. ¿Ok? Llega un organismo extraño al cuerpo. Como estas son inespecíficas, no saben con quién se meten, son media cachositas, ¿no? Son peleanderas, ¿no? Llevan un virus, digamos un virus, ¿ya? Un virus que tiene un antígeno llamado, pues, NSP4, digamos, ¿ya? El NSP4 es el ¿qué? Del rotavirus, ¿ya? Ese es su antígeno, el NSP4. Llega y estos macrófagos, monocitos, neutrófilos, van a atacarlo. Lo fagocitan, pero pues como no saben cómo matarlo específicamente a este virus, posteriormente algunas mueren, otras no mueren, otras sí, otras hacen presentación de antígeno. Pero ¿qué pasa? Lo que nos van a hacer es ganar tiempo. Nos van a ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. Porque en 2 semanas alrededor se desarrolla una inmunidad adquirida. ¿Cómo se desarrolla la inmunidad adquirida? Cuando se hace una presentación de antígeno. ¿Hay células que son presentadoras de antígeno? Sí, y le estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la inmunidad adquirida que estábamos observando en el anterior. ¿Qué pasa? La inmunidad innata nos va a ganar tiempo para que la inmunidad adquirida se desarrolle. La inmunidad adquirida es altamente específica, lo que quiere decir que desarrolla un mecanismo o una estrategia de defensa muy, pero muy específica, nuevamente reitero la palabra, ¿no? Contra el organismo que ha entrado. Y ahora, ¿cómo va a ser específica? Va a ser específica en relación al antígeno que entró. Entonces se hace una presentación de antígeno, llega pues a la médula ósea, porque en la médula ósea nosotros del hueso, ¿no? Aquí tenemos un hueso, en la médula ósea nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener la producción de células, sobre todo células inmunitarias, ¿no? Entonces acá tenemos a los linfocitos B, a ver, linfocitos B. Los linfocitos B, de su nombre deriva, B de bone, que significa hueso, y del hueso te encontramos médula ósea, van a empezar a formar, ¿qué cosa? Anticuerpos. ¿Y anticuerpos contra qué? Contra el antígeno del agente que entró. Tanto virus, bacterias, todo lo que entra, tanto también incluso protozoarios, tienen antígenos. Entonces el anticuerpo que se va a desarrollar en este caso va a ser anticuerpo anti-NSP4. Entonces, para que se fabrique pues esta arma, necesitamos tiempo. Y durante ese tiempo, el sistema inmune va a seguir reclutando soldaditos y los va a seguir mandando a la guerra. Pero van a morir. ¿Ya? Van a morir. Pero nos van a ganar tiempo. Pasan las 2 semanas, se desarrolla el anticuerpo, tenemos ya el arma y las células, ya los soldaditos pues, que van a tener esta arma van a ser los linfocitos pues, CD4 y los CD8. Y estos van a ser altamente específicos porque van a tener un arma altamente específico que se llama anticuerpo. ¿Ya? Y ese anticuerpo va a llegar con el virus y lo va a matar. ¿Ya? Entonces, esto lo quiero relacionar sobre todo con el diagnóstico serológico para observar antígenos y anticuerpos. ¿Cómo te das cuenta que una enfermedad es aguda y cuando una enfermedad es crónica? Cuando hacemos un examen de serología y encontramos, por ejemplo, serología creo era, ya. Cuando hacemos un examen serológico y encontramos la presencia de antígeno, es cuando nosotros vamos a encontrar la presencia del antígeno del virus que entró recién. Entonces, si nosotros encontramos antígeno, estamos frente a un caso de desarrollo de enfermedad aguda, porque recién está empezando. ¿Qué es la enfermedad aguda? Es cuando desarrolla síntomas, ni bien ocurre la infección, o al menos poco tiempo después.
Pero cuando encontramos nosotros en un examen serológico anticuerpos, es cuando ya ha pasado tiempo, alrededor de 2 semanas, ¿no? Ese tiempo es relativo. Alrededor de 2 semanas, y nosotros estaremos frente a un caso crónico, ¿ya? Crónico. Ahora, los anticuerpos pueden ser de varios tipos. Tenemos anticuerpos, otros nombres, inmunoglobulinas, ¿ok? Inmunoglobulinas, si lo quieren recordar así. Recuerdan que tenemos la M, la G, la A, la E, la D. Ya les explico rápidamente, solamente hasta acá. ¿Ya? Hasta acá vamos a explicar. ¿Ya? La inmunoglobulina M va a ser el anticuerpo que se va a liberar casi junto con una infección aguda, ¿ok? Porque va a ser nuestra primera línea de defensa o nuestro primera línea de defensa, pues. Se va a liberar casi junto con la inmunidad innata. Esto va a desaparecer cuando los anticuerpos G o las inmunoglobulinas G tomen su lugar. Estas inmunoglobulinas G tienen la característica de durar más, o sea, son más perduraderas. Y cuando encontramos nosotros en un examen serológico anticuerpos, y sobre todo el tipo G, podemos estar pensando, incluso sospechando, de que el organismo de este paciente ya ha desarrollado una inmunidad contra el agente que lo está infectando. Esto lo evidenciamos en hepatitis. En hepatitis lo evidenciamos en dengue. Veamos el caso de hepatitis A. Cuando una persona tiene hepatitis A, se infecta por primera vez, hace la clínica. La clínica es muy simple para hepatitis A, es ictericia. ¿Ya? Entonces, el paciente sobrevive. Llega a la fase pues, de convalecencia o de resolución de la enfermedad, puede ser hasta 12 meses, y se hace un examen serológico. Y sorpresa, ¿qué vamos a encontrar? ¿Sabes qué se encuentra? Se encuentra anticuerpos o inmunoglobulinas G anti-HVA, o sea, anti-hepatitis A. Y eso, pues, ¿por qué pasa? Porque el organismo, después de sobrevivir a una infección, ya tiene la inmunoglobulina tipo G, que es la más perduradera, que nos da idea de que ha desarrollado una inmunidad contra el agente que ya entró. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre la inmunoglobulina M y la G. Eso solamente estoy especificando dentro de esto, porque lo que quiero que recuerden es lo siguiente. Que en una enfermedad aguda, nosotros vamos a encontrar antígeno en un examen serológico. Y en una enfermedad crónica vamos a encontrar anticuerpos. ¿Ya? Ahora hablemos de la inmunoglobulina tipo A. Esta A está presente en secreciones, mucosas, por ejemplo. Por eso en yardiasis, cuando nosotros habíamos visto que, por ejemplo, el epitelio del intestino delgado producía moco, era nuestro principal medio de defensa contra la yardiasis. Ese moco competía con el sitio de unión, por el sitio de unión con la yardiasis, el sitio de unión al epitelio del intestino delgado, ¿no? Entonces las secreciones mucosas llegaban primero y la yardia ya no llegaba, le ganó la carrera, ¿no? Y la yardia se moría. Entonces, las secreciones que se presentaban acá eran las secreciones mucosas, ¿no? Y se evidenciaba la presencia de inmunoglobulinas tipo A en un examen serológico de yardiasis, marcados en un 60%. La inmunoglobulina M estaba en un 100% y la inmunoglobulina G estaba en un 70%, pero las inmunoglobulinas A estaban presentes. ¿Por qué? Porque había secreciones. ¿Ya? Entonces, las inmunoglobulinas A están presentes en secreciones. ¿Ya? Y en el caso de yardiasis era un mejor marcador, incluso mucho más sensible que la IgM y la IgG para detectar la presencia de yardiasis. Entonces solamente recuérdate eso. La IgE está presente, creo, sí, sí, claro, está presente en efectos alergénicos, o sea, en alergias, y la IgD va a ser una inmunoglobulina de menor importancia, ya casi no vamos a hablar de esto. Pero recuérdate esto, si hacemos un examen serológico, encontramos antígenos, estamos en un caso agudo, encontramos anticuerpos, estamos en un caso crónico de la enfermedad. Ahora, ¿cómo se llama este examen? Directo e indirecto. El examen directo va a medir antígenos. El examen indirecto va a medir anticuerpos. También fue pregunta esto de examen. Dígame usted qué encontramos nosotros en un examen serológico indirecto. ¿Anticuerpos o antígenos? Ni siquiera había alternativas. Yo marqué antígenos, estuvo mal. Eran anticuerpos. Ya, pero en un examen directo sí son antígenos. ¿Y qué nos va a dar idea? Nos va a dar idea de que estamos en una afección aguda. ¿Ok? Tengan en cuenta eso y de esta manera concluimos con sistema inmune.